Buenos días. José María Benito, portavoz del Grupo Popular de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Elena Valenciano, vicesecretaria general del Partido Socialista. Autoridades, señoras, señores. Estas jornadas que ahora comienzan han nacido de la voluntad del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de unirse a los actos conmemorativos del 50 aniversario del cuarto Congreso del Movimiento Europeo, que coordina el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Estos días queremos rendir tributo, en particular, a los españoles que participaron en aquella reunión y divulgar las implicaciones que ha tenido para la historia de nuestro país el encuentro de Múnich. Por primera vez desde el final de la Guerra Civil se encontraban españoles del interior y del exilio, monárquicos, socialistas, representantes del PNV y de partidos catalanes, entre otros. Los 5 puntos de la declaración que acordaron aquellos 118 españoles, establecimiento de un régimen democrático y de libertades basados en la soberanía popular, en la existencia de una pluralidad de partidos políticos, el reconocimiento de las comunidades naturales, así como la libertad sindical, supondrían las bases de la Constitución de 1978, la Constitución de la Concordia. Por eso estos actos reciben el título de Múnich 1962, el contubernio de la Concordia. En aquel congreso también se asentaron las bases de la futura configuración de la jefatura del Estado. Rodolfo Llopis, entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, le hizo saber al monárquico Joaquín Satrústegui que si la corona facilita el tránsito pacífico a la democracia, el PSOE, a partir de ese momento, respaldará a la corona. Por todo ello, Salvador de Madariaga declaró al término del cuarto Congreso del Movimiento Europeo que la reunión de Múnich significaba el fin de la guerra civil. Durante estos 2 días haremos un recorrido por la historia de España, desde 1962 a 1985. Un periodo extenso que concluye con la plena democratización de España y la integración de nuestro país en las comunidades europeas. En estas jornadas participarán en 4 mesas historiadores, economistas, periodistas, algunos protagonistas de Múnich e incluso 2 ponentes constitucionales. También acogemos esta tarde un debate titulado «Del contubernio de Múnich a la crisis del euro», organizada por la Asociación Europa en Suma. Mañana, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación inaugurará una exposición sobre el contubernio. En definitiva, 2 días intensos que no hubieran sido posibles organizar sin el trabajo de diversas instituciones y personas. Quiero agradecer, en primer lugar, al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación por haber confiado que en tan poco tiempo un equipo de personas fuésemos capaces de organizar este evento. Gracias en gran parte a la magnífica coordinación del diplomático Juan Sell y a la implicación del gabinete del ministro. A Charles Powell como comisario de la exposición y redactor del catálogo. Su colaboración ha sido vital para la consecución de este proyecto. A todos los ponentes y protagonistas de Múnich que compartirán sus conocimientos y vivencias. A don Eugenio Nassarre y al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. A la Oficina de Información Diplomática y en particular a Javier Hernández, creativo de la exposición y el catálogo. A la Fundación Transición Española, a la Agencia EFE, a Radio Televisión Española, a Europa en Suma, la Hemeroteca de Madrid y, por supuesto, a los empleados de esta casa y en particular al diplomático Ricardo Añino. Hace 50 años, el ánimo de los 118 españoles que participaron en Múnich estaba impregnado de las ansias de libertad, democracia, consenso y Europa. Espero y deseo que estos 2 días sirvan para forjar un nuevo consenso que nos ayude a salir de la actual situación en la que nos encontramos, en la que Europa vuelve a tener un papel principal. Los españoles, cuando nos unimos, tenemos una gran fuerza, lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Muchas gracias. Cedo la palabra a don José María Benito. Muchas gracias, Tomás Poveda, director de Casa América, y muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este acto de inauguración de estas jornadas sobre el contubernio de Múnich. También una gran satisfacción poder estar aquí ahora y compartir mesa
con mi buena amiga y compañera de tareas del Congreso, Elena Valenciano. La verdad es que efectivamente estamos celebrando un acto enormemente simbólico. 50 años después de lo que se denominó por la prensa del régimen el contubernio de Múnich, lo que estamos conmemorando es los orígenes de la transición, estamos rememorando los orígenes de nuestra Constitución española y fundamentalmente esa imagen tan clara, tan nítida y tan absolutamente humana como es el abrazo entre José María Gil Robles y Rodolfo Llopis, es decir, entre viejo dirigente democristiano y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en su momento. Esa imagen, ese abrazo, es el resumen de lo que supuso la reunión de Múnich, de lo que supuso la vinculación entre los ideales de los demócratas españoles en relación con Europa, y Europa efectivamente como garantía, horizonte, perspectiva de las libertades, del Estado de Derecho, del régimen que finalmente pudo hacerse posible con la Constitución de 1978. Hay muchos elementos interesantes que van saliendo. Ayer salió una excelente doble página en La Vanguardia, en donde se veían algunos documentos nuevos de la participación de unos y de otros, como efectivamente Madariaga fue uno de los posiblemente el autor intelectual principal de lo que fue la reunión de Múnich, como hubo también preparativos. Se pensaba realizar inicialmente una reunión en Estrasburgo, en la sede del Consejo de Europa, todavía de una manera más clara esa vinculación con Europa, y sin embargo no pudo llevarse a cabo por los obstáculos del régimen, y cómo efectivamente esos preparativos, y recordemos Madariaga, he dedicado mucho tiempo y páginas a la figura de Madariaga, que me parece un personaje esencial, toda la tarea que realizó Madariaga por la reconciliación de los españoles. Recordemos Madariaga, que fue ministro de la República, liberal convencido, y sin embargo se exilia, uno de los mayores críticos del régimen, y que más hace desde sus diferentes residencias en pos de ese abrazo entre los diferentes grupos políticos del exterior, del interior, el que en todo momento intenta crear una fuerza, un grupo capaz de generar una alternativa al régimen, y hace todo tipo de esfuerzos diplomáticos con Francia y Inglaterra, que no van a llevar a término, como continuamente escribe en la prensa. Recordarán ustedes aquellos extraordinarios artículos publicados en toda la prensa internacional. General, váyase, fue uno de los artículos de mayor connotación y de mayor difusión en su momento. Bueno, todo este ambiente que Madariaga intelectualmente va preparando se materializa en esa reunión de Múnich. Y estamos celebrando y conmemorando sus 50 años, obviamente, y esa ha sido la brillante idea del ministro de Asuntos Exteriores, de conmemorar de una manera tan señalada los 50 años de Múnich, precisamente porque en estos momentos necesitamos recuperar muchos de los valores que hicieron posible ese consenso, ese acuerdo entre las fuerzas políticas. Estamos también en una situación de necesidad de aunar fuerzas, de aunar esfuerzos, de olvidarnos de diferencias partidistas, porque lo que se trata efectivamente es de sacar el país adelante, y son conocidas por todas las dificultades por las que atravesamos y la situación que obliga a ese encuentro que ya afortunadamente está teniendo lugar entre las fuerzas políticas, de acuerdos eficaces, reales y como digo, sean verdaderamente la ayuda que en estos momentos necesita el país. Yo recuerdo, durante la etapa de la transición, había críticos del consenso. Había críticos del consenso, y los hubo posteriormente, en esa interpretación negativa, como si el consenso fuera una especie de dilución
de las posiciones personales, una especie de falta de fortaleza a la hora de defender las opiniones y las ideas personales. Bien lejos de todo ello. El consenso, el entendimiento entre las fuerzas políticas, la tolerancia y el diálogo con los otros están bien lejos de cualquier tipo de debilidad a la hora de defender ideas y posiciones propias. Por supuesto que esas ideas y posiciones permanecen, que esas convicciones políticas están ahí, pero el diálogo, el debate, el consenso hace posible el llegar a acuerdos que son compromisos y que son compromisos sin cesiones, pero sí compromisos que pueden sacar adelante, como digo, situaciones complicadas. Un acto muy simbólico, un acto de agradecer, un acto que la sociedad española tiene que entender como lo que es, un abrazo entre la sociedad política, la clase, los partidos políticos, los dirigentes políticos y la sociedad civil. Es absolutamente necesario que en estos momentos tantas iniciativas de la sociedad civil en pos del esfuerzo por sacar adelante a España en estos momentos estén conectadas con el sentir comunitario. Muchas veces nos ocurre a los españoles que perdemos ese sentido, llamémosle, de patriotismo. Y verdaderamente no hace falta más que recordar a todos nuestros mayores. Yo recordaba ahora a Madariaga, pero tantos otros para los cuales la idea de Europa efectivamente fue la mejor manera de hacer España. Desde Costa, pasando por Ortega, por supuesto, por el propio Madariaga, por Unamuno, posteriormente por figuras como Laín Entralgo, María Zambrano, en donde la conexión entre Europa y España, la europeización, era también una españolización, era una regeneración de lo más profundo de la idea de España, de las diferentes dimensiones y densidades históricas de la realidad de España. Para Ortega lo que se trataba era de que la europeización efectivamente hiciera posible recuperar toda la profundidad histórica, toda la dimensión de niveles de vivencia histórica que nuestro país acumula. Y eso significa también las situaciones de dificultad, las situaciones históricas de fracaso y, sin embargo, la capacidad posteriormente de superar esas situaciones. La reunión de Múnich fue una de esas expresiones claras de la capacidad de los españoles por ir más allá de la situación política cerrada que estaban viviendo con el régimen del general Franco. La transición fue otro de esos momentos en los cuales los españoles hemos sido capaces de superar situaciones muy difíciles, y recordemos que la situación económica y de inestabilidad política en los momentos de la transición fueron muy complicadas. En estos momentos, afortunadamente, contamos con estabilidad política, pero también debemos de superar esa situación económica. Yo recuerdo esa imagen de Ortega, que recordarán ustedes también, del náufrago, una imagen muy querida por Ortega. Él se sentía náufrago, evidentemente, de la tremenda crisis y tragedia que supuso la Guerra Civil Española, y en algún momento también se sintió náufrago de la imagen que él había tenido sobre Europa. En algún momento él también sintió que Europa quizá no respondía a todas sus expectativas y a ese deseo que él desde tan joven había expresado de europeización. Quizá también en estos momentos no siempre Europa responde a la idea, a las expectativas, a los deseos que muchos de nosotros desde hace décadas hemos depositado en Europa. También Europa en estos momentos debe de responder a su mejor ser, a su mejor devenir histórico, a su mejor realidad. En ocasiones Europa responde con falta de solidaridad o responde con falta de visión o de manera tan lenta que las situaciones empeoran. Es el momento de que Europa también ahora sea capaz de dar una respuesta. Les recordaba la imagen del náufrago de Ortega, y Ortega siempre decía, hay dos posibilidades: el náufrago puede quedarse en el mar y entonces empieza a hundirse, o puede empezar a nadar y en algún momento llega a un refugio y a un puerto.
Y Ortega decía: yo, a pesar de todo lo que he vivido en mi vida, siempre, siempre miraré hacia adelante con optimismo. Siempre seré un nadador en ese sentido. Pues este es el momento, y estos actos y la simbología de los actos no están nunca separados de la realidad histórica y la realidad política. Los símbolos a veces son tan necesarios porque nos permiten también dotar de dimensión humana y de dimensión del abrazo histórico entre Rodolfo Llopis y José María Gil Robles a las situaciones históricas y políticas. Por tanto, alegrémonos, regocijémonos en el sentido de que se pueda celebrar este acto en estos momentos, un homenaje a lo que ocurrió hace 50 años y a lo que grandes españoles llevaron a cabo. También eso es un recuerdo para todos nosotros en esta hora. Muchas gracias. Tiene la palabra Elena Valenciano. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir mesa con mi buen amigo José María y con todos ustedes. Viniendo hacia aquí pensaba que en realidad tendríamos que darle las gracias a aquel cavernícola, que no sé quién fue, que bautizó la reunión de Múnich como contubernio, porque pretendiendo denigrar aquello, lo que hizo fue una contribución decisiva, ¿no?, a la leyenda de aquel acto, porque sin ese título, sin ese bautismo, no sabríamos cómo llamarlo probablemente. Así que se lo agradecemos. La reunión de Múnich del 62 ha ido ganando y creciendo mucho con el tiempo y seguramente se ennoblece mucho más cuando la llamamos contubernio con mayúsculas. Cuando se perpetró ese contubernio yo no tenía ni siquiera 2 años, pero hubiera dado cualquier cosa por haber estado allí, y seguro que muchos de los que estamos en esta sala también. Pese al salto generacional, me identifico por completo con quienes tuvieron el privilegio histórico de participar en ese contubernio, porque allí se condensan muchísimos de los ideales en los que siempre he creído y en los que sigo creyendo. En primer lugar, el amor a la libertad, que, como decía Zaña, no hace felices a los seres humanos, pero les hace seres humanos. El apego a la democracia representativa, que, bueno, con todas sus limitaciones, sigue siendo hoy por hoy el sistema más civilizado que ha conocido la historia. El tercero de los ideales en los que yo creo desde hace mucho, y seguro que todos los que están aquí también, es la convicción europeísta, que es doble en este caso. La convicción de que Europa solo encontrará su camino desde un proyecto de unidad de todos, tanto las naciones como los pueblos, y junto a la convicción de que España solo hallará su solución, su camino dentro de Europa. También el sentimiento de que el gran problema de la España moderna ha sido siempre la convivencia, y que la convivencia sigue siendo hoy el valor número 1 a preservar en nuestra sociedad, que es muy dada al cainismo suicida. Desearía haber estado en Múnich, como muchos de ustedes, pero en este caso más, porque entre los 118 españoles no había una sola mujer. Y ese hecho, que en aquel entonces era tan natural, en aquella época natural, hoy es completamente impensable y es un indicador también de la transformación de nuestra sociedad. Libertad, democracia, europeísmo y convivencia. Esos serían los 4 ideales que desde mi punto de vista condujeron a Múnich a 118 españoles hace hoy 50 años. Había entre ellos quienes habían luchado en la guerra en uno u otro bando, había conservadores y progresistas, monárquicos y republicanos. Como dijo Salvador de Madariaga en una preciosa expresión, estaban los exiliados que habían elegido la libertad sacrificando su tierra y los que habían elegido vivir en su tierra a costa de sacrificar su libertad. Todos ellos estaban impulsados, animados por el mismo propósito, que nunca más una generación de españoles tuviera que elegir entre su tierra y su libertad. Libertad, democracia, europeísmo y convivencia. 4 expresiones que hoy están también en el centro de los problemas que sacuden a nuestro mundo. 4 deseos
que tenemos que seguir defendiendo en un contexto realmente distinto a aquel, pero en un contexto también muy difícil. Si me lo permiten, estos 4 deseos, estos 4 objetivos renacen con muchísima más fuerza en el tiempo del cambio global, entre la globalización y la crisis económica, la revolución tecnológica, el cambio demográfico y la transformación de los modelos culturales y de las formas de vida. Hoy hay que defender la libertad ante la aparición de nuevas formas de dominación y manipulación de la voluntad de las personas. Hay que defender la democracia frente a quienes la cuestionan con las palabras y la atacan con los hechos. Hay que encontrar nuevos patrones de convivencia en sociedades cada vez más complejas y con un creciente mestizaje social, racial, religioso y cultural. Hoy está de plena actualidad la defensa del proyecto europeísta, precisamente cuando Europa está en el momento de mayor debilidad de las últimas décadas. Europa está débil. Está débil porque la crisis económica mundial de 2008 es ya en 2012 una crisis sobre todo europea, que además pone en cuestión las bases de un modelo económico y social que hizo de Europa el lugar en el que se han combinado mejor el progreso y la equidad. Europa está débil porque en el marco de la economía globalizada aún no ha encontrado ni los mecanismos de planificación y de decisión que han encontrado otras economías, ni disponemos de las condiciones de competitividad que presentan las economías llamadas emergentes. Y Europa está débil porque renacen en su interior algunos de los viejos demonios familiares que parecían superados, los nacionalismos excluyentes, los fanatismos políticos o religiosos, o ambas cosas a la vez, las xenofobias, las desigualdades, todo lo que destruye la cohesión social. Sin embargo, en este momento de debilidad debemos preguntarnos justamente cómo estaría hoy Europa si aquel modesto mercado común de 6 países no hubiera evolucionado hasta llegar a la actual Unión Europea de 28 miembros. ¿Cómo estaríamos pasando esta crisis si no hubiéramos dado el paso de dotarnos de una moneda común que ha servido y sirve como factor de protección, como escudo protector en este momento? Desde el punto de vista político, convencionalmente hemos identificado Europa con democracia, pero en 1962 la democracia era minoritaria entre las naciones europeas. Había en nuestro continente más dictaduras que democracias y España era una de ellas. Estoy convencida de que la existencia de ese proyecto de integración europea fue un factor decisivo para la victoria de la democracia en toda Europa. Primero en las dictaduras del oeste, como España y Portugal, y después en las dictaduras del este. La unidad política y económica de Europa es inseparable de la democracia. Pero algo muy importante ha cambiado en estos últimos años. La Europa unida ya no es un ideal de medio o largo plazo, como lo era para los europeístas que se reunieron en Múnich. Ahora se ha convertido en una necesidad urgente, perentoria, y que tiene que cobrar cuerpo en el muy corto plazo. Una Europa federal es el único instrumento y el único marco en el que podemos encontrar una vía de salida a la crisis que no suponga, en lo político y en lo económico, retroceder hasta los años 50. Y hay que hacerla ya, empezando por defender con uñas y dientes nuestra moneda común, sí, el euro, pero avanzando también hacia una unidad económica integral y no solo monetaria, y avanzando también hacia fórmulas federalistas de gobierno común. No tengo ningún miedo a hablar de soberanía cedida, ni de mutualización de la deuda o de otros conceptos que se agitan como espantajos en este momento para que cada uno se refugie en su propio burladero, creyendo que así se protege mejor. Lo que me da miedo es lo que podría ocurrir si no hiciéramos precisamente eso y mucho más. No existe la salida de la crisis para un solo país. Los países que ahora mismo están más fuertes, y estoy pensando en el mismo país que están pensando todos ustedes, solo tiene una forma eficaz de protegerse: proteger y ayudar a los que están más débiles. No habrá estabilidad, ni seguridad económica, ni crecimiento, ni para Alemania ni para nadie, mientras no lo haya para toda Europa. Europa necesita un nuevo pacto histórico que alcance el nivel de un pacto constituyente como el que dio lugar a la Comunidad Económica Europea y luego a la Unión Europea. O nos convertimos en el sujeto político y económico capaz de competir en igualdad de condiciones con los demás, o Europa está abocada a dejar de ser una potencia y pasar a ser una zona dependiente, subordinada en el contexto mundial.
Para los demócratas españoles, que discrepamos en tantas cosas, el europeísmo ha sido siempre un punto de encuentro. Lo fue en la lucha contra la dictadura y por eso gentes de ideas tan diferentes pudieron encontrarse en Múnich hace 50 años en lo que era, sin duda, un acto europeísta. Lo volvió a ser en la transición y en los primeros años de la democracia hasta el momento histórico en el que entramos en la Unión Europea. Y aquello fue con el apoyo unánime de las fuerzas políticas y de la sociedad española. Y ahora que vivimos momentos especialmente difíciles y que tenemos que afrontar cambios esenciales que van a determinar nuestro futuro para varias generaciones, un europeísmo renovado podría ser la primera piedra a partir de la cual empezar a edificar el nuevo gran consenso nacional que este tiempo histórico nos demanda, una especie de nuevo contubernio europeísta. Pero todo eso, en Europa y en España, requiere de una férrea voluntad política y requiere de una mirada alta y requiere de mucho liderazgo. Pero ese sería el mejor homenaje que podríamos hacer a quienes tuvieron el privilegio de participar en el contubernio más noble de nuestra historia moderna. Muchas gracias a todos por su atención.